Fuimos a la cochera y pudimos ver que ahí, en la oscuridad, mi hijo menor nos sonreía desde dentro de la camioneta. Sin embargo, mi hijo estaba detrás de nosotros, escondido, asustado por lo que fuera que estaba ahí dentro. Este octubre de relatos, mi querida comunidad, ha sido intenso y no ha hecho más que ir subiendo en terror y adrenalina, y así seguirá. Nos esperan lo que viene para cerrar el mes. Hoy les presentamos uno de mis temas favoritos porque siento que he vivido cosas así, paranormales, que van más allá de lo comprensible, más complicadas que un fantasma. Un sentimiento de desconcierto ante un fallo en la realidad, ante fantasmas que van más allá de lo comprensible, de lo que nos han enseñado las películas de terror. Y eso creo que puede ser incluso más aterrador. Pero voy a dejar que ustedes juzguen, porque ustedes, como siempre, tienen la última palabra. Les invito a quedarse hasta el final porque hoy también les vamos a decir cómo seguir participando por más libros, porque aprovecharemos para regalar tantos como podamos, para darles un pedacito físico de lo que somos. Les amo mucho y vámonos, porque ya estás escuchando Relatos de la Noche. Comunidad, excelente noche. Esta mañana me ocurrió algo muy raro mientras iba a tomar el autobús para mi trabajo y todavía no puedo explicarlo. Mi nombre es Macarena García. Soy de Guadalajara, aunque por cuestiones de planeación tuve que mudarme de manera temporal a un municipio muy cercano de la zona metropolitana. De esos donde todos los días la fuerza trabajadora de Jalisco se sube al transporte y va a buscar la vida ya a Guadalajara o a Zapopan. Ayer puse mi alarma para las 5 de la mañana. Tenía que estar en el paradero de autobús a las 6:30. Pero la alarma nunca sonó. Abrí los ojos a las 5:55. 5:55, carajo. Casi las 6 de la mañana. Si no salía corriendo, perdía el camión. Me levanté rápido. Me alegré un poco porque por fin los vecinos habían acabado su fiesta eterna. Habían sido 3 días completos con música y alcohol y canciones hasta el amanecer. Alimenté a mis gatitos, agarré mis cosas y salí como todos los días. La casa está lejos del paradero, así que siempre reviso bien que no se me olvide nada. Pero en cuanto crucé la puerta, una brisa muy rara me pegó en la cara. Un aire frío, fuerte, como si alguien me hubiera soplado directamente. Me sentí muy rara. Pensé que era porque no había desayunado y seguí caminando, cuando de repente, como si hubiera salido de un videojuego, apareció un chico enfrente de mí. Traía un jersey de las Chivas, pero viejísimo, de la temporada del 2009. Lo saludé como siempre hago. Tengo la costumbre de saludar a todos como si eso me blindara de alguna mala intención. Pero el niño se me quedó viendo como si yo fuera extraña. No me contestó. Avancé unos pasos más y algo no estaba bien. El fraccionamiento que conozco no estaba. Sí estaba, pero era distinto. Las cosas que con los años la gente ha ido pintando, ampliando, personalizando, todo eso había desaparecido. Todas las casas eran blancas. Muchas parecían nuevas como cuando recién las entregan. Otras estaban apenas en construcción. El caminito por el que subo cada mañana ni siquiera estaba. No existía. En su lugar había un matorral enorme, como si nadie hubiera pasado por ahí nunca. Me detuve. Mi corazón empezó a acelerarse. Lo primero que hice fue buscar mi celular en la bolsa del pantalón, pero no estaba. Tampoco mi tarjeta del transporte. Solo traía unas monedas y mis llaves. Me entró una sensación horrible. Quise regresarme a mi casa, pero me empezó a doler todo el cuerpo, como si caminar se hubiera vuelto complicado. Vi un puestito de tamales y me acerqué para tomar aire. El señor estaba escuchando la radio. Decían que había habido un terremoto muy grande en Turquía. Contaban daños, muertos, pero les juro que yo ya había escuchado esa noticia. La recordaba.
Hace años. Me puse más nerviosa. Me acerqué al puesto. Vi las monedas y los billetes que tenía el señor, y eran como los que usábamos cuando yo iba en secundaria. Distintos. Le pregunté si estaba en la dirección correcta para tomar el transporte eléctrico, y él, sin siquiera voltear por completo a verme, me dijo: «Aquí no hay eso. Está buscando la 380». Las pocas personas que pasaban por ahí se me quedaban viendo feo, como si yo no perteneciera a ese lugar, como si me estuviera metiendo donde no debía. Ahí, y hasta ahí, fue cuando lo entendí. Todo estaba bien, todo estaba correcto. La que no debía de estar ahí era yo. Me di la vuelta y decidí regresar a mi casa. Ya vería cómo avisar que estaba enferma. Y es que ¿quién me iba a creer eso? Caminé lo que sentí como una hora, un camino eterno. Mi cuerpo avanzaba por inercia porque parte de mi mente reconocía la ruta, aunque no se parecía en nada a la que conozco. Subí una pequeña colina. Cerré los ojos unos segundos. Respiré. Respiré hondo una y otra vez para intentar calmarme. Me sentí mareada, perdiendo el equilibrio y cuando abrí los ojos, estaba frente al fraccionamiento vecino, cerca de mi casa, así como es todos los días, como si nada hubiera pasado. Corrí hasta mi casa. La calle estaba muy sola, pero yo solo quería regresar, llegar a ver a mis gatos, ver mi vida normal. Al dar la vuelta a mi cuadra, escuché otra vez la música de los vecinos, la misma fiesta, como si nunca se hubieran detenido. Entré. Ahí estaban mis gatitos, dormiditos en el sillón. También ahí mi celular, mi tarjeta del transporte, mi tarjeta de débito, esas cosas sin las que nunca salgo. Todo donde lo había dejado, todo como si yo no hubiera salido todavía. Me temblaban las manos. Tomé el celular para pedir un Uber y sentí lo peor. Y es que cuando lo vi, el celular marcaba las 4:35 de la madrugada. Hola, buenas noches, comunidad de Relatos de la Noche. Mi nombre es Mayerlin y soy la mamá de Alejandro y de Samuel. Y con mi esposo, Eduardo, vivimos desde hace muchos años acá en Houston, Texas. Aquí en esta ciudad nacieron mis hijos, y ellos comenzaron a escuchar este podcast en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y ya buscábamos cualquier cosa para distraernos. Luego se lo enseñaron a su papá, y desde entonces lo ponemos cuando viajamos por carretera, todos juntos, y ya forma parte de esos momentos que se quedan en la memoria. Mi esposo siempre es el que los mantiene siempre con los pies en la tierra, que no se anden asustando por cualquier cosa, y por eso me sorprendió lo que pasó hace poco. Estábamos escuchando el episodio en el que hablaban de los doppelgangers, y yo ni sabía que así se llamaban esas cosas. Eso que se puede hacer pasar por alguien más, como si fuera una copia exacta, pero con algo malo por dentro. Ese día, al terminar el episodio, Eduardo nos vio a los tres bien serio y nos dijo: ¿Se acuerdan de lo que pasó en la cochera? Lo dijo así como si nada, y los demás nos quedamos quietos, viéndonos unos a otros. Los niños tenían la misma cara que yo, como de no entender. Y entonces de pronto me dio un vuelco en el corazón. Ese momento que yo había guardado quién sabe dónde, que jamás comentamos después, regresó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta que teníamos bien cerrada. Eso pasó en 2015. Alejandro tenía 7 años. Era bien alegre, bien platicador. Samuel tenía 10 y estaba en esa etapa en la que todo lo hacía enojar rápido, como que le dio la adolescencia temprana. Siempre fue adelantado. Era un domingo. Recuerdo que habíamos ido al supermercado a hacer las compras de la semana. Llegamos tarde y, como siempre, todos estábamos bajando bolsas y acomodando las cosas. Eduardo dejó el carro en la cochera que estaba pegada a la cocina. Cerró la puerta automática porque hacía muchísimo calor. Yo estaba guardando la carne en el congelador y escuché a los niños discutiendo como siempre, que si uno no ayuda, que si el otro hizo menos o llevó menos bolsas.
y de repente Alejandro dijo que se olvidó su iPad en el carro. Le dije que fuera por él. Él se fue sin decir más, como siempre hacía, pero no pasaron ni 10 segundos cuando regresó corriendo. Traía los ojos muy abiertos, sin aliento, y se paró en seco en la entrada de la cocina. Samuel se le acercó y le dijo: ¿Y el iPad, menso? ¿A qué fuiste, pues? Alejandro empezó a temblar y murmuró algo que ninguno de nosotros entendió. Samuel se molestó y le dijo: ¿Qué? ¿Qué dices? Y se acercó más para escucharlo. Alejandro, muy despacito, sin dejar de mirar hacia la cochera, respondió: que yo estoy allí sentado en el carro. A mí se me paró el corazón. Pensé que estaba jugando, pero su cara no era la cara que hacía cuando hacía bromas. Eduardo lo vio también y dejó lo que estaba haciendo. Samuel, que siempre era muy valiente para defender a su hermano, caminó hacia la cochera. Todo estaba oscuro ahí dentro. La luz de la cocina apenas iluminaba un pedacito del suelo. El carro estaba bien cerrado, pero Samuel avanzó un poco más. Yo ya le iba a decir que regresara cuando lo escuché gritar. Un grito fuerte, de miedo real, como nunca se lo había escuchado. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien en el carro! Alejandro se puso a llorar y corrió a ponerse detrás de su papá. Yo me acerqué rápido a la puerta y alcancé a ver lo que Samuel había visto. En el asiento trasero del carro estaba Alejandro, o algo que parecía Alejandro porque era idéntico. La misma ropa, la misma carita redonda, pero estaba demasiado erguido, demasiado recto, como si fuera más alto y delgado, desproporcionado, y estaba sonriendo. Una sonrisa que no era de niño, una sonrisa como forzada, enseñando unos dientes exageradamente blancos, blanquísimos que parecían postizos. Y lo peor fue que nos estaba mirando directo, a los cuatro en la puerta, como esperando que nos acercáramos más. Eduardo reaccionó antes que nadie. Nos empujó hacia atrás. Se giró y de la repisa junto a la puerta tomó el arma que siempre tenía ahí guardada. Entró a la cochera encendiendo la luz al mismo tiempo. La luz tardó una fracción de segundo en prenderse. Una fracción suficiente para sentir que ese ser seguía ahí. Pero cuando la luz se encendió, ya no había nada. El carro estaba vacío y la puerta trasera abierta. Mi Alejandro seguía ahí, abrazado a mi pierna, llorando. Yo me quedé inmóvil. Pensé que me iba a desmayar. Eduardo revisó todo, se asomó debajo del carro, abrió la cajuela, vio por todos lados y nada. Nosotros estábamos en la única entrada que tiene esta cochera, que da directo a la cocina. La puerta del carro estaba completamente abierta y ninguno de nosotros escuchó que alguien la abriera. No había ventanas en la cochera. No había forma humana de que alguien hubiera escapado. Eduardo se quedó un momento sin hablar. Luego bajó la pistola y la dejó en el suelo. Yo abracé a los niños y cuando lo sentí, fue cuando me puse a temblar yo también. Samuel repetía: lo vimos, ¿verdad? Lo vimos todos. Sí, sí lo vimos, le dije. Esa misma noche Eduardo llamó a unos tíos suyos que son muy cristianos, de esos que rezan por todo el tiempo. Fueron al día siguiente con una Biblia enorme, viejita. Oraron ahí mismo en la cochera, muy serios, muy preocupados. Samuel y Alejandro escuchaban desde la sala. Yo no sabía si llorar o hacérmela fuerte para los niños. Nunca volvimos a ver nada. Nunca volvimos a escuchar nada raro. Nadie se enfermó, nadie cambió, nada más pasó. La vida siguió normal, pero nunca, jamás volvimos a hablar del tema. Fue como si todos, sin ponernos de acuerdo, hubiéramos decidido que era mejor olvidarlo. Hasta hace unas semanas, cuando mi esposo lo dijo escuchando su programa, fue como si la memoria se hubiera quitado una venda.
Lo recordamos los cuatro al mismo tiempo, y desde entonces la cochera volvió a sentirse igual que esa noche, extraña, como si algo siguiera ahí adentro, en algún lugar. Yo sé que la mente puede bloquear recuerdos traumáticos, lo entiendo, pero hay algo que no nos deja tranquilos, algo que se mete cada vez que pienso en eso. Si ese ser se veía exactamente como mi hijo, si sonreía con esa seguridad, si nos estaba mirando como si ya nos conociera, era la primera vez que lo veíamos, o la primera vez que lo recordábamos. ¿Habremos olvidado o nos hizo olvidar algo? ¿Habremos olvidado algo más? Gracias, comunidad. Un saludo de la familia García, de nosotros, desde acá. Estamos justo a la mitad de este episodio, comunidad, y yo quiero aprovechar para decirles que gracias a ustedes el libro en México se está agotando. Gracias por haberse acabado esas 50,000 copias, y si aún no lo tienen y se lo encuentran, cómprenlo, de verdad. No voy a pasar como con el cómic, que en su momento se vendió muy despacito, y ahora que ya no hay, nos preguntan mucho por él, nos preguntan todos los días por él, pero no hay planes de reimprimirlo. Lo que sí tenemos son buenas noticias para la comunidad en España y Chile, porque a esos países acaba de llegar una nueva edición, una edición diferente, especial para ustedes, del libro de Relatos de la Noche. Una impresión muy limitada, de pocos ejemplares, pero búsquenla en sus librerías favoritas en línea, por ahí seguramente hay, y nos encantaría, de verdad, nos encantaría que se llevaran a su casa un pedacito de Relatos de la Noche y un pedacito de México. Y antes de continuar, un saludo a Misiones Argentina, desde donde nos dicen nos escuchan mucho. Ahí no conozco, solo conozco Buenos Aires y la Patagonia, pero ojalá que podamos visitarles muy pronto. Continuamos con el episodio, aún no han terminado su dosis de hoy. Continuamos con más Relatos de la Noche. ¿Qué tal, Uriel? ¿Qué tal, comunidad? Soy fan de Relatos de la Noche desde hace varios años. Mi historia quizás no es la más terrorífica, pero sí es rara. Y todavía me pregunto qué fue lo que realmente me pasó ese día. Me llamo Julián Chávez. Yo tenía como 14 años y vivía en un ranchito de Xilitla, San Luis Potosí, de donde soy originario. Allá está lleno de cerros enormes y árboles muy verdes por el clima tan húmedo. Llueve casi todo el año. Por eso la vegetación siempre parece que se quiere tragar los caminos. Una tarde mi novia y dos primas decidimos ir al Cerro Quebrado, así le decimos, a tomarnos unas fotos. Nos gustaba ir a ver el atardecer. Estuvimos en la parte alta del cerro hasta como las 6 de la tarde, cuando ya se estaba empezando a oscurecer. Mi novia vivía en otro ranchito, y mis primas la iban a acompañar. Yo me iba a ir solo porque todavía tenía que hacer un mandado para mi mamá, y la verdad no me preocupaba. Yo conocía muy bien esos caminos. Allá los senderos son angostos y casi no pasa gente. Y en 1997, pues, menos. No llevaba lámpara ni celular. Eran contados los que tenían un teléfono en aquel entonces, nadie que yo conociera. Y además no eran como los de ahora que traen su lámpara. Iba caminando rápido porque ya casi no se veía nada. Y de pronto el camino se dividió en dos. Eso nunca lo había visto. Nunca antes había estado ahí una bifurcación. Estaba muy raro. Me detuve, dudé, pero al final elegí uno y seguí. No sé cuánto tiempo caminé, pero me empecé a dar cuenta de que ese camino me llevaba a otro cerro, uno muy grande. Ya estaba completamente oscuro y no quise regresar. Pensé que mejor llegaba a la parte alta, me ubicaba y bajaba del otro lado. Pero el camino se terminó. De un momento a otro ya no había sendero, solo monte, espinas y silencio. Aún así seguí. Ya había avanzado demasiado. Me dije, ya estoy arriba, seguro desde aquí veo dónde estoy. Pero no veía nada que reconociera. De repente llegué a un potrero lleno de vacas y traté de recordar si alguna vez había pasado por ahí. Pero no.
Ese lugar no existía para mí. Fue ahí donde se me metió el miedo. Me sentía muy, muy lejos de mi casa. No sé, era raro el sentimiento. Y ya no sabía si caminar me acercaba o me perdía más. Así que tomé una decisión: dormir ahí, que llegara la luz del sol y ya vería cómo regresaba. Mi mamá estaría preocupada, sí, pero prefería eso a andar caminando a ciegas para perderme hasta quién sabe dónde. Me acosté en el pasto y me quedé dormido. No sé por cuánto tiempo. La luz de la luna era lo único que me alumbraba el terreno. Me despertaron unas voces. Me escondí detrás de unas piedras cuando vi que se acercaban. Pasaron como a 10 metros y eran 3. Se veían personas normales, pero su ropa se veía muy antigua. Era ropa como de antes, de mucho antes. Cuando se alejaron se me ocurrió seguir el camino por donde ellos habían pasado. Ese sendero sí se veía bien marcado, pero caminé en dirección contraria a ellos porque sentía que hacia allá debía estar mi casa. Poco a poco empecé a reconocer el lugar, pero también se veía distinto, como si estuviera viendo otro tiempo del mismo rancho. En ese lugar ya había luz eléctrica desde hace años, pero esa noche no había un solo foco prendido. Las pocas casas que había estaban alumbradas con velas o con lámparas de petróleo. Me empezó a dar mucho miedo. Llegué al camino principal. Era una carretera, pero ahora solo se veía como un camino ancho de piedra. Seguí caminando y me encontré con algunas personas, pero no conocía a nadie. Sus ropas, sus sombreros, parecían sacados de la época de la Revolución. Y entonces pasó lo que nunca voy a olvidar. Yo les hablaba, les dije buenas noches, pero nadie me contestó, nadie volteó. Era como si yo no estuviera ahí. Ellos seguían hablando entre ellos y yo estaba a 1 metro y no me veían. Te juro, Uriel, les juro, comunidad, yo no sentía que fuera un sueño. No sé cuánto tiempo caminé así, con el corazón queriéndose salir, hasta que de un momento a otro todo se empezó a iluminar. Las casas se veían modernas, había postes con luz eléctrica. El camino volvió a ser carretera, como siempre. Me preocupé al ver gente que ya conocía porque pensé que sería tardísimo. Pasé a la tienda y por suerte estaba abierta para comprar las cosas que mi mamá me había encargado. Pregunté la hora. Las 8 de la noche, me dijo la señora. Las 8. Yo me había separado de mi novia a las 6. Dormí en el cerro, caminé horas. Era imposible que fueran solo las 8. Llegué a mi casa, no le conté nada a mi mamá. Solo me bañé y me dormí. Pero después comenzaron los problemas. Dejé de comer, no quería ni levantarme. Me puse muy débil. Mi mamá me llevó con mi abuelita, que sabe curar de espanto. Ella me limpió, me rezó, me salvó. Porque luego le dijo a mi mamá que si no me hubiera curado a tiempo, yo me hubiera muerto. Que el espanto que traía era muy fuerte. Que me preguntara qué había pasado. Pero yo nunca le conté nada. Pensé que nadie me iba a creer. Hasta hoy, con ustedes, me atrevo a contarlo, esperando que alguien, al menos una persona entre toda la comunidad, me crea. Ahora ya con los años pienso que quizá caminé hacia el pasado, como si me hubiera metido por accidente en el tiempo, en el mismo lugar, pero en otra época. Sin querer me metí donde no debía estar. Hoy vivo en Monterrey y ahorita estoy trabajando en Little Rock, Arkansas. Allá a Xilitla solo voy de visita, pero nunca he vuelto a caminar por esos cerros. Hola Uriel, buenas noches comunidad. Los quiero mucho aunque no los conozca. Yo soy originaria de un pueblito en Oaxaca, aunque ya no vivo allá, y quiero contarles algo que pasó cuando yo era niña. Una historia que en el pueblo todavía se cuenta, aunque ya casi no queda quien la recuerde bien. Yo tenía como unos 9 años cuando todo pasó. Recuerdo que mi mamá siempre hablaba con la esposa de don Matías, un señor de ahí del pueblo, muy trabajador, muy serio.
Él tenía 2 hijos, un niño y una niña, adolescentes en ese entonces, más grandes que yo. Un día, don Matías se fue al monte a traer leña. Allá en el pueblo eso era lo más normal del mundo, pero esa noche no regresó. Al principio ni siquiera hubo alarma, porque a veces la gente se queda en el cerro si los agarra anoche, pero pasaron los días y nada. Lo buscaron. Hombres con machete, rifles y lámparas se metieron al monte. No encontraron ni su ropa, ni su morral, nada. Y así la esposa tuvo que seguir con la vida. Los hijos crecieron, se fueron a trabajar a la ciudad, y la mujer se quedó sola, triste. 7 años pasaron así, 7 años que recuerdo bien. Hasta que un día, él volvió. Era como la hora de la comida, de un día que parecía aburrido de normal, cuando escuchamos que alguien venía por el camino de tierra, que los perros empezaban a ladrar. Mi mamá salió primero a ver, luego yo. Era don Matías, con su misma ropa, su misma cara, como si se hubiera ido una tarde antes, sin una arruga más, sin un solo cambio. Fue tanta la sorpresa que varias vecinas salieron con mi mamá. Le hablaron, lo tocaron. Él estaba ahí, completito, confundido pero vivo. Mi mamá le dijo: ¿dónde estaba don Matías? Y él nada más fruncía el ceño, viendo todo como si fuera la primera vez. Las señoras le llevaban agua, comida, lo querían sentar. Él volteaba a verlas, pero no las reconocía. Se veía preocupado como un niño perdido. Y entonces preguntó: ¿por qué está tan cambiada, comadre? ¿Y tú?, le dijo un señor a un amigo suyo. ¿Por qué estás pelón? Mi mamá se quedó fría porque parecía que él había salido de 7 años atrás. Parecía que se hubiera perdido ayer. De repente la puerta de su casa se abrió y salió su esposa. Cuando lo vio casi se desmaya. Las señoras la detuvieron. Quiso abrazarlo, pero él la detuvo con las manos, como si estuviera asustado. Después de abrazarlo y besarlo, ella corrió al teléfono de la tienda, el único del pueblo, para llamarles a sus hijos, para decirles que regresaran, que su papá estaba ahí, que estaba vivo, que había vuelto. Yo me acerqué un poquito más para ver de cerca, y nunca voy a olvidar cómo se le veía la cara al señor. Era como si estuviera escuchando algo que los demás no escuchábamos. Miraba hacia el monte, como si alguien estuviera hablando de allá. Mi mamá le dijo que se quedara quieto, que no se fuera a ningún lado, pero él, sin decir nada más, se echó a correr en dirección al cerro. Nadie pudo detenerlo, ni alcanzarlo. Ya ni siquiera volteó. Se perdió entre los árboles, en el monte, y nunca volvió. La esposa se quedó de nuevo esperando mucho tiempo a que un día regresara, otra vez, pero se fue de este mundo sin saber nada, sola. Los hijos ya no volvieron al pueblo, hicieron su vida en la ciudad. La casita se quedó sola, nadie se metió a vivir ahí. Yo, la verdad, desde ese día nunca volví a acercarme al monte sola, porque nadie sabía dónde estuvo don Matías esos 7 años, ni cuánto tiempo llevaba ya realmente. Solo sabemos que cuando lo vimos, no envejeció, que cuando volvió, el tiempo quiso llevárselo otra vez. Que tengan muy buenas noches y abracen a su gente como si se fuera a ir al cerro y nunca fuera a volver. Comunidad, en el episodio anterior mencionamos a los ganadores de los 2 sorteos anteriores, pero aún pueden seguir participando, pues anunciaremos 10 ganadores más en el especial de Halloween. Comenta con Octubre de Relatos. Tu comentario puede decir lo que sea, pero mientras esté esa frase, ya estás participando. No te olvides que puedes ganar libros también siguiéndonos en Instagram o en TikTok, donde nos encontrarás como RDLN Oficial. Todos los demás son piratas. Síguenos, coméntanos y el martes estaremos anunciando a los ganadores de 5 y 5 libros autografiados que te vamos a enviar hasta donde estés.
Gracias por ser parte de Octubre de Relatos. Gracias por ser parte de Relatos de la Noche.